minutos de este 16 de octubre, un 16 de octubre que me acompaña el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, miembro del alto mando político de la revolución, y hemos estado, conversando largamente de la importancia del 15 de octubre, el día de ayer, ese acto del presidente obrero, el presidente Nicolás Maduro, el presidente chavista, que es la única garantía para llevar adelante el plan que nos dejó nuestro comandante, nuestro querido comandante Hugo Chávez, para llevar adelante la justicia social, la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Y ayer con los trabajadores y las trabajadoras, que es la clase fundamental del socialismo, de las transformaciones en el mundo, el presidente Nicolás Maduro hizo importantes anuncios que son parte de una serie de acciones políticas, económicas, que se estarán desarrollando a lo largo de este mes de octubre para proteger al pueblo de Venezuela, para proteger el empleo, para proteger la calidad del empleo, para proteger el ingreso, a pesar de la terrible guerra de la oligarquía, de la burguesía, la guerra económica, que el pueblo con su gobierno ha ido resistiendo con fuerza y que estamos en el proceso de reversión, así como hizo el general Ezequiel Zamora en Santa Inés. Vamos ahora con esta estrategia fuerte de protección, de ofensiva, a irnos sobre la burguesía, y grandes victorias están por venir en los próximos meses en todos los ámbitos, en el político, en el económico, en el social, en el integral. Solo para compartir con ustedes algunos de los datos, aquí tenemos por ejemplo el aumento salarial que ha dado el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Lleva, fíjense, en febrero de este año 2015, el salario mínimo nacional estaba en 5.622 bolívares. Y con este aumento lo llevamos a 9.648. Representa un 30% con respecto al monto vigente. Pero desde febrero hasta la fecha, el aumento es de 97.3%. El aumento del salario mínimo, que como sabemos es una referencia del salario de menos ingreso para el país, y que sobre él, se van generando las tablas y las estructuras de ganancia de los venezolanos. Sobre todo ahora que las familias en Venezuela, Tarek, ya no son, por ejemplo, como eran hace 5 o 6 años, de 5 integrantes. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha tenido un gran impacto sobre la situación demográfica y cómo el pueblo se organiza en familias, y hoy son de poco más de 4 integrantes por familia. E indican los datos estadísticos que suele haber, en la mayoría de los casos de los hogares venezolanos, 2 ingresos por familia. Es decir, que en este caso serían 2 ingresos de 9.648. Pero como sabemos además, en Venezuela no se trata solamente del salario mínimo que se percibe, sino el ticket de alimentación, el complemento para garantizar la alimentación de nuestro pueblo, que estaba, fíjense, aquí lo tenemos, esto es el año pasado, y este año estaba en 2.475, y ha sido aumentado a 6.750. Esto es un aumento nada más y nada menos que del 233%. Recapitulando, el salario mínimo 97.3%. El ticket de alimentación 233%. ¿En qué se traduce esto? Se traduce, este es el ingreso, que es la suma del salario mínimo más el ticket de alimentación. Esto se traduce en que a principios de este año, este ingreso integral era de 8.097 bolívares y que en este momento es de 16.398 bolívares. Un aumento del ingreso de 137% para todas las venezolanas y venezolanos que ganan salario mínimo, y sabemos que la gran mayoría de los trabajadores en Venezuela ganan más del salario mínimo. Estamos también, compatriotas, viendo otra cifra, el desempleo. Ustedes saben que el desempleo no se mide de manera acumulada, sino mes contra el mismo mes del año anterior. En enero, el desempleo
en Venezuela se ubicó en 7,9% versus el 9,6% de enero del año 2014. En agosto, que es la última medición que tiene el Instituto Nacional de Estadística, se ubicó en 6,6% versus el 7% de agosto del año anterior. Pero es importante resaltar que este 6,6% es el agosto más bajo en desempleo de los últimos años en Venezuela. Es uno de los agostos más bajos de la historia incluso de Venezuela. La pobreza estructural, medida por necesidades básicas insatisfechas, donde la gran misión Vivienda Venezuela, donde la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, donde la misión Alimentación, donde las pensiones, la gran misión en Amor Mayor han tenido un gran impacto, disminuyó de 5,5% que estaba en el semestre anterior a 4,9% el primer semestre de este año. 4,9%, una pobreza extrema que consiguió la Revolución Bolivariana sobre el 15%. Y una pobreza general que viene disminuyendo también con todas estas medidas que está tomando el presidente Nicolás Maduro. Fíjense ustedes, también aquí tenemos el histórico. En estos 16 años de revolución ha habido 30 incrementos del salario mínimo en nuestro país. La Cuarta República, en los últimos años, apenas 9 incrementos. Nosotros estamos ya, bueno, prácticamente en 2 incrementos por año y como dice nuestra Sagrada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, protegiendo al pueblo, nuestra Sagrada Constitución que incluso igualó las pensiones, tanto del Seguro Social y luego con esa gran creación del comandante Chávez, la gran misión en Amor Mayor, todas las pensiones en Venezuela están igualadas al salario mínimo en el país. De manera que, cumpliendo con esta Constitución, ha habido 30 incrementos del salario mínimo en Venezuela. Y conversábamos también, para darle la palabra al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami. Esta semana ha habido 2 expresiones de la burguesía que nos indican, que expresan cuál es su verdadero sentimiento. Una de ellas fue la del señor Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup dijo que de volver al poder la burguesía, la MUD, los pelucones en este país, ellos volverían a restaurar y a colocar la estatua de Cristóbal Colón allí en Plaza Venezuela, en lo que hoy es el Paseo de la Resistencia Indígena. Eso dice mucho, filosóficamente, históricamente, de qué es lo que ellos piensan y qué creen. ¿A quién le hacen homenaje a ellos? ¿A los invasores, a los genocidas, a los saqueadores, a los corruptos o a nuestros pueblos indígenas puros, a nuestros pueblos indígenas en resistencia, a nuestros pueblos indígenas que han logrado subsistir a pesar de los colones, a pesar de los genocidas? Y es a ellos a quienes rinde tributo el pueblo de Venezuela, a quienes rindió tributo como nadie y los colocó, no solo los visibilizó, los colocó como protagonistas el comandante Hugo Chávez, y a quienes rinde tributo el presidente Nicolás Maduro, que es quien dio la instrucción para poner allí, en esa estatua donde estuvo Colón, y que luego los movimientos sociales hicieron lo que hicieron de manera correcta. Bueno, y allí está hoy el indio Huaycaipuro, en ese paseo de la resistencia indígena. Y luego se ha hecho público un audio entre un economista que fue del gabinete de Carlos Andrés Pérez, que fue de los que diseñaron y de los que aplicaron el paquete neoliberal más terrible que ha vivido el pueblo de Venezuela, que apenas a 12 días de su anuncio comenzó a desatarse la inflación de un día para otro, pero de la manera más drástica. El aumento del transporte, el aumento de los servicios públicos, el agua, la electricidad, la telefonía, el aumento de la gasolina, la liberación de precios, la eliminación del control de cambio, la eliminación de los subsidios, se desataron las tasas de interés. Toda la protección social que puede haber habido, de alguna manera muy básica, en la Cuarta República, bueno, desapareció de un día para otro y el pueblo salió a las calles el 28 de febrero de 1989, 27, 28, 1 de marzo, a reclamar justicia social. Y allí comenzó a cambiar la historia de Venezuela. Y esta es la génesis de esta revolución bolivariana que nosotros hemos vivido. Y en ese audio, el empresario de una de las empresas de alimentación
y de bebidas alcohólicas más importantes de este país, un hombre multimillonario, que ha hecho su fortuna además en revolución. El señor Lorenzo Mendoza, bueno, hablando con este economista, Ricardo Hausmann, ex ministro, miembro del gabinete de Carlos Andrés Pérez, neoliberal por naturaleza, bueno, coinciden, Tarek, en que cuando ellos lleguen al poder, es decir, cuando le quiten el poder al pueblo y se restaure la burguesía, cosa que jamás este pueblo va a aceptar, bueno, ellos irán al Fondo Monetario Internacional, ya lo tienen listo, ya está negociado, ya está palabreado con sus amigotes allá, y entonces recibirán ingresos, dinero fresco, como llaman ellos, 50.000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de que eliminemos Mercal, Pedeval, la misión alimentación, a cambio de que eliminemos o disminuyamos las pensiones, el salario mínimo, el ingreso legal, a cambio de que privaticemos la salud, a cambio de que se dejen de entregar canaimitas, libros, que no haya alimentación en las escuelas, que se privaticen los módulos de salud de barrio adentro, que haya que pagar para tener acceso a la salud, a la educación universitaria, que se eliminen los subsidios a la producción, que se eliminen los controles a las tasas de interés, que se elimine el control de cambios y se lleven el dinero de Venezuela, las reservas internacionales de un día para otro y dejen a Venezuela, bueno, en el estado más terrible para depauperar a este pueblo, que es lo que venían haciendo en los años 90 y que el comandante Chávez detuvo. Bueno, es para pensar y para que todos reflexionemos, más allá incluso de las dificultades, más allá de lo complicado que ha sido enfrentar la guerra económica. ¿Qué significa la burguesía? ¿Qué significa la Mesa de la Unidad Democrática, que no es sino el rostro político de unos grupos económicos organizados para volver al poder y quitarle el poder al pueblo? Por eso es que es tan importante estas medidas, estas acciones políticas del presidente Nicolás Maduro, que serán complementadas con otras acciones para proteger este ingreso, para proteger al pueblo de Venezuela en los próximos días. Ahí tenemos que reflexionar e impedir que a este pueblo le quiten el poder que el comandante Hugo Chávez le dio, que este pueblo vuelva a ser el invisible, el marginal, el discriminado, que este pueblo se mantenga protagonista en su consejo comunal, en su comuna, en su movimiento social, en su consejo estudiantil. Por más dificultad, nosotros sabemos que con la revolución, con el presidente Nicolás Maduro, con el plan de la patria, nosotros vamos a garantizar que el pueblo tenga el poder para hacer las grandes transformaciones en Venezuela. Yo quisiera, Tarek, tus comentarios al respecto y además, bueno, nuestras gobernaciones, alcaldías han recibido, a pesar de los problemas, excedentes de ingreso nacional gracias al CENIAT, bueno, que están recibiendo gobernaciones y alcaldías para la inversión en agua, en salud, en educación, en seguridad.